Bueno, aquí tenéis mi esquema rehecho, renovado y mejorado, y yo creo que esta vez sí, ya voy a terminar la antropología. Vamos a hacer un pequeño resumen como hacemos siempre y continuamos a partir de ahí. Bueno, estamos en la antropología de Marx, ya sabéis que los puntos son: objetivo, liberar al ser humano. Hemos visto cuál es la esencia del ser humano. El ser humano es homo faber y además es un ser histórico, dinámico, práctico, material y social. Habíamos visto en el apartado 3, que es el de la miseria, las alienaciones, que básicamente consistía en decidir que el sujeto se había perdido a sí mismo y mostrar además la miseria de este modo de producción capitalista. Decíamos que había alienaciones que se correspondían con la infraestructura, es decir, que a la base de todo está la producción material que se realiza a través del trabajo. Decimos que es la alienación económica. También se llamará infraestructura cuando más haga el análisis científico de la sociedad, y que la infraestructura determinaba la superestructura. Aquí nos encontramos con otro tipo de alienaciones que hacen referencia no a la producción material, sino a las ideas, las creencias, las instituciones políticas y las normas, las leyes. Entonces, en la superestructura hablamos de alienación social, política, religiosa y filosófica. Por último, vamos a hablar de la instauración del comunismo. Una vez que hemos descubierto y hemos desvelado la situación tan absolutamente miserable en la que se encuentra el ser humano gracias al modo de producción capitalista, Marx llama a la revolución, porque el ser humano es un hombre dinámico, práctico e histórico, es decir, que él es el sujeto de su propia historia. Ciertamente, las condiciones en las que vivo, o sea, el momento histórico, me determinan, pero nuestra esencia, decíamos el otro día, no está hecha de una vez para siempre, sino que se va haciendo a través de la práctica y en las relaciones sociales. Bueno, pues dado que esto es así, tiene sentido que Marx llame a la revolución, llama a los proletarios, eso lo veremos más detenidamente en la política, y la revolución es la liberación del ser humano, es lo que va a conseguir liberar de esta situación al ser humano, consiguiendo que se realice como tal. Repito, eso solo va a poder pasar en la sociedad comunista, por eso llama a la revolución, que tiene 3 fases: la dictadura del proletariado, la fase socialista y la fase comunista. Bien, empezamos con el desarrollo. Vamos a ver, el otro día decíamos que el ser humano se realiza en el trabajo gracias a una relación dialéctica por la que el sujeto se pone en relación con el objeto, que es su cuerpo inorgánico, y se realiza transformando la naturaleza, es decir, que al transformar la naturaleza se transforma él también, y que es así como va realizando esa esencia que es dinámica, que es práctica y que es social. En la actividad económica, si os dais cuenta, repito, estoy resumiendo el vídeo del otro día, Marx nos está hablando de los elementos que intervienen en la producción, que sería la propia naturaleza que transformamos, la actividad en la que realizamos esa transformación, el producto que sale como resultado de esa transformación, y que eso siempre se da en un sentido social, es decir, se da en relación, en las relaciones con otros seres humanos. No trabajamos solos, al trabajar nos estamos relacionando los unos con los otros. Bueno, os recuerdo lo que dije respecto a la naturaleza. Esta se nos presenta como enemiga porque es propiedad del burgués, del propietario de los medios de producción, y él es el que determina qué materia tenemos que trabajar. También determina la actividad, que es una actividad absolutamente automática, mecánica, y eso nos embrutece. Y desde luego el fin de ese trabajo no es satisfacer nuestras necesidades, sino que es lanzar al mercado productos. Vale, lo que he puesto aquí es que la naturaleza es propiedad del burgués, la actividad nos convierte en una cosa, nos cosifica, porque lo que estamos haciendo, repito, no es trabajar para satisfacer nuestras necesidades. Nosotros trabajamos
por un salario y será ese salario el que nos permita satisfacer nuestras necesidades. ¿Y eso a cambio de qué? Pues a cambio de que el propietario de los medios de producción nos alquile por días, nos use, nos utilice como un instrumento más de toda esa maquinaria que permite el producto, esa industria con sus elementos. Somos un elemento más de la maquinaria, somos una cosa entre cosas que vendemos nuestra fuerza de trabajo, nuestra energía, nuestro hacer cosas. El producto además que nosotros fabricamos, tripito, no viene a satisfacer mis necesidades, sino que se convierte en capital. Decíamos el otro día, el producto es transformado en capital gracias a la plusvalía. ¿Qué significaba eso? Bueno, pues que yo no recibía el dinero, el salario, en función de lo que era capaz de producir, sino que lo recibía en función del uso que hacían de mí, me pagaban por usarme, y la diferencia que había entre lo que a mí me pagaban y yo producía, eso es lo que se convierte en beneficio. Dice más que es el trabajo acumulado. La plusvalía no lo dije el otro día, lo digo ahora porque es que me parece un elemento a tener en cuenta. Puede ser plusvalía absoluta o plusvalía relativa. La plusvalía absoluta consiste en hacernos trabajar más horas para aumentar la producción, claro, y la relativa, también para aumentar la producción, consiste en mejorar los medios de trabajo, o sea, los elementos con los que, además del ser humano, realizamos o fabricamos los productos. Pasa una cosa, que esta es la que me parece digna de mención, que cuanto más productivos seamos nosotros, mayor es el beneficio para el burgués. Es decir, que nos convertimos en seres más pobres, devaluamos nuestro propio salario. Cuanto más producimos, pues en el fondo más estamos perdiendo. Trabajo acumulado, la plusvalía o el plusvalor es lo que le da el beneficio al propietario de los medios de producción, es lo que se convierte en capital. Decíamos, en un mercado en el que el intercambio fuera equitativo, fuera proporcional, no habría ganancia. ¿De dónde sale la ganancia? Decíamos también que todo en el modo de producción capitalista se convertía en mercancía, un producto que sale al mercado para ser intercambiado. Un producto con un valor de uso se pone en el mercado para ser intercambiado por otro producto con otro valor de uso diferente. ¿Qué es lo que sucedía? Pues que gracias al fetichismo de la mercancía habíamos confundido el valor de cambio con el valor de uso y en realidad no tenían nada que ver. El precio de las cosas no determina, lo digo así para que me entendáis, no determina el valor, no determina que ese producto sea más o menos útil, no tiene nada que ver, pero nosotros por las operaciones del mercado entendemos que sí, porque conseguimos separar el trabajo del producto y entendemos que es el producto mismo el que tiene el valor. Yo diría, confundimos precio con valor y no es lo mismo, dicho en términos no marxianos, no económicos, sino para que me podáis entender. ¿Qué significa que el burgués tenga que convertirlo todo en mercancía para poder tener capital? Pues que lo que estamos haciendo en realidad es reproducir los elementos del sistema. Los factores de producción son la fuerza productiva, es decir, la materia prima, la fuerza de trabajo y los medios de producción, las relaciones de reproducción y los modos de producción. Estamos hablando del modo de producción capitalista, que da unas relaciones de producción entre los seres humanos que nos enemistan y que nos hacen competidores, obrero con obrero, porque es competidor, me puede quitar el puesto de trabajo. Burgués y obrero, porque el burgués es el que explota al obrero, que lo convierte en proletario, pero burgués contra burgués, porque en realidad tengo que acaparar mercado, porque constantemente tengo que reinvertir para mantener vivos los elementos del sistema. Necesito que esté vivo el obrero, por eso le pago un salario para que pueda subsistir, pero no le voy a pagar más. Es decir, él tiene que poder pagarse sus
pagar sus necesidades, pagar para mantenerse vivo, pagar su comida, pagar su casa, pero lo justo y necesario para mantenerse vivo. Si os dais cuenta, cada vez que hay una reforma laboral, dicen que nos bajen el salario. ¿Por qué? Pues porque así el sistema se mantiene vivo, porque el burgués necesita beneficio para pagarnos nuestro salario, para reproducir la maquinaria, para poder obtener materias primas, y esta es la mecánica y la lógica perversa del capitalismo. No puede tener fin. El sistema se tiene que reproducir constantemente, por eso necesita constantemente beneficio, por eso el fin del sistema capitalista es el capital y no satisfacer las necesidades de los seres humanos ni nada por el estilo, simplemente es seguir existiendo. Si esto lo miráis a nivel mundial, como ya pasaba en la época de Marx, pues es que este sistema no se puede mantener. No se puede mantener. Al final, pues a mí me sale que solo puede quedar uno. En lugar de uno vamos a decir 3 o vamos a decir 30, pero ya sabéis, ¿no? El mínimo tanto por ciento tiene el máximo de riqueza y el máximo tanto por ciento de seres humanos tiene el mínimo de riqueza. Bueno, pues ese es el sistema capitalista, no puede ser de otra manera. Todo se convierte en mercancía, es lo que os decía, al final todo se cuantifica, todo se mide en intercambios y cálculo, todo se cosifica. No solo nos embrutecemos en el trabajo, no solo no nos sentimos felices, es que además nos cosificamos. Bueno, esa es la situación en la que se encuentra el ser humano. Seguimos en el mismo modo de producción, dicen que tenemos un sistema de producción mixto, pero bueno, yo no estoy muy segura de que eso sea verdad. Es verdad que se supone que las necesidades sociales vienen a satisfacerlas, si no las puedes satisfacer tú, el Estado, pero vamos a ver en este tipo de alienaciones que eso para Marx no estaba tan claro. Yo digo, si miramos a nuestro lado, el modo de producción capitalista tiene mecanismos y hoy en día aún más para hacernos creer que este es el único modo en el que podemos vivir, que es un modo natural, y quien aquí no coma, por ejemplo, es porque no quiere, es un vago, no quiere trabajar o porque es tonto. El que no es feliz en este modo de producción es que es absolutamente estúpido. Digo, el modo de producción capitalista tiene unos sistemas. Y ahora vamos aquí a las ideas, a las normas, a las estructuras que nos hacen pensar que esto tiene que ser necesariamente así. Y yo añado, si no es necesariamente así, sí que es el mejor de los mundos posibles. Eso es lo que defienden. Otra vez, Marx viene a poner de manifiesto que eso no es así. Vamos ahora a la superestructura, que depende de la infraestructura, y eso era el materialismo de Marx, y que sustenta y legitima este estado de cosas, velando la cuestión. Es como si nos pusieran una venda en los ojos para que no nos diéramos cuenta de que realmente nuestra situación era mala para todos los seres humanos. Siempre digo que el marxismo no viene a salvar a los proletarios, viene a salvar a la humanidad. Y dentro de la humanidad también están los propietarios de los medios de producción y los proletarios. No somos enemigos, los seres humanos desde el punto de vista de Marx no somos enemigos. Enemigos nos convierte, o en enemigos nos convierte este modo de producción, Vamos a ver ya cuáles son las otras alienaciones, la social, la política, la religiosa y la filosófica. ¿Por qué hablamos en este apartado de alienaciones? Porque lo que viene a denunciar Marx es que, de nuevo, el hombre se encuentra en una situación de pérdida, pero no se da cuenta de ello. Bueno, pues vamos a analizar punto por punto qué es lo que pasa. En la alienación social, los seres humanos nos encontramos divididos en clases. ¿Qué clases? Pues la clase de los propietarios de los medios de producción y la clase de los no propietarios de los medios de producción, es decir, la clase de los burgueses y la clase de los proletarios. Marx entiende que esta situación es una situación, voy a decirlo así, de pérdida. El ser humano pierde. ¿Por qué? Porque una sociedad sin clases es posible. Y cuando hablamos de una sociedad sin clases, hablamos de una sociedad igualitaria, de una sociedad para todos, de una sociedad común.
lo que hace que exista la clase de los que dominan y la clase de los que son dominados es el modo de producción. Si desaparece el modo de producción, desaparecerán las clases sociales. Espero que al final de esta explicación lo entendáis, y si no, con la política ya lo vais a tener que entender del todo. ¿Qué pasa con la política? Bueno, aquí apelo a Rousseau. Recordad lo que decía Rousseau. El primer pacto que hacíamos los seres humanos, que somos buenos por naturaleza, lo hacíamos porque, como había aumentado la riqueza y había aparecido la propiedad privada y había aparecido la envidia, la avaricia, la codicia, nos habíamos convertido en enemigos y entonces se daba una situación de guerra. ¿Qué es lo que decía Rousseau? Hay que hacer un pacto que traiga la paz. Repito, hay que hacer un pacto que traiga la paz. Y añado, la paz, la estabilidad, la libertad, la prosperidad. Ya lo denunció Rousseau. Paz sí, pero libertad, prosperidad y todo eso no. Lo que estamos haciendo es mantener un estado de cosas que de por sí es injusto. ¿Qué denuncia aquí más? En el apartado de la política, lo que está diciendo es que la política, las leyes, las instituciones, el poder ejecutivo y los demás no nos cuida. Repito, recordar a Rousseau, que es allí donde creo, o desde allí desde donde creo que podéis entender esto. Hemos legitimado una situación injusta y una situación nociva para los seres humanos, porque hace nacer y florecer en nosotros todo lo peor, pero los seres humanos no somos malos. Eso sí, no somos capaces de darnos cuenta de que este primer pacto lo que ha asegurado es una situación injusta. Una situación injusta porque además las leyes siempre intentan que el sistema se mantenga. Traducido, las leyes los hacen los poderosos para seguir siendo poderosos. Acabo de decir que cuando hay una reforma laboral hemos estado en época de crisis económica. Es que el sistema de producción, el modo de producción capitalista lleva a crisis cíclicas porque hay un exceso de producción, hay un exceso de todo y eso no puede extenderse en el tiempo. Lo que tenemos que hacer es romper y volver a empezar. Eso son las crisis del capitalismo. Básicamente es morir de éxito, pero entonces el sistema entra en crisis y se vuelve a reajustar. En la política el Estado no está para cuidarnos, a pesar de que, claro, lo parece, pero eso es una enajenación que nosotros tenemos. Está para proteger al propio sistema y el sistema se protege manteniendo la clase de los que dominan dominando y la clase de los dominados siendo dominados. Las clases que se protegen a sí mismos manteniendo el estado de cosas. La alienación religiosa, bueno, la criticó Feuerbach. Si habéis leído los antecedentes de Marx y su vida, la criticó Feuerbach y Marx al principio se deslumbró con este pensamiento, luego lo critica un poco, pero el término de alienación nace de aquí. ¿Qué es lo que decía Feuerbach en la alienación religiosa? Que el hombre, el ser humano, no había sido creado por Dios, sino que Dios había sido creado por el ser humano. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que Dios era una proyección del ser humano, que había extrapolado todo lo fantástico, todo lo superlativo en un ser ajeno a él, pero lo había producido él, además a partir de sí mismo. Olvidando esa producción, había se sometido a Dios. Claro, dicho así es un absurdo, ¿no? Pero resulta que es lo que ha pasado. Si ahora que estas leyes dicen, oh, pues es que ha utilizado el nombre de Dios en vano o me estoy metiendo con Dios y la Iglesia pone el grito en el cielo. Y si Dios no existe, está justificando Dios un montón de cosas, ¿eh? Y tú puedes atentar contra eso y las leyes no te lo van a permitir. Bueno, pues Feuerbach lo que dice es que Dios es un producto del ser humano, se ha extrapolado, es un producto suyo, pero luego se ha sometido a él. Es lo que ha pasado con todo esto, es lo que está pasando con todo esto. Pero Marx
Dice, pero es que Feuerbach presenta eso como algo inevitable o como si el ser humano no fuera el sujeto, entonces esto se puede cambiar. La denuncia que hace más es que este Dios sustenta el estado de cosas, porque la religión cristiana, por ejemplo, nos dice que esta vida es un valle de lágrimas, que nosotros tenemos que realizar determinados sacrificios para ser felices en el otro mundo. Lo voy a volver a decir, y si Dios no existe, y si el otro mundo no existe, eso es lo que afirma Marx. Es una producción nuestra, pero es una producción nuestra que justifica este modo de producir. Por eso estos son alienaciones, y en todos los casos están ocultando que esto no es una situación natural, tal y como nos la quieren presentar. Es una situación de hecho, que es así, pero que puede ser de cualquier otra manera. No es natural, no es algo que nos venga dado y no pueda ser más que así. La alienación filosófica viene a denunciar que desde el punto de vista de las ideas, de las teorías, esto se sustenta, se justifica. ¿De quién está hablando? De Hegel. La frase de Hegel es: todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Qué significa? Lo voy a decir para que lo podáis entender. Que el mundo es perfecto, que es justo y necesario, que las cosas suceden tal y como tienen que suceder porque el sistema se desarrolla de forma adecuada. Lo podéis pensar de dos maneras: desde un punto de vista ontológico, es decir, metafísico, o desde un punto de vista biológico. Es un todo que en el que se da el equilibrio, o a nivel cosmológico. Traducido: cuando a un niño, por ejemplo, le sucede algo malo, tiene un accidente, la madre probablemente piense que eso es una gran desgracia y que eso es un mal que existe en el mundo. Pero si ese niño resulta que puede ser donante de unos órganos para una o varias personas que les salva la vida, ¿ese hecho es bueno o es malo? Esto es lo que intento decir. Desde una perspectiva pequeña, nosotros podemos considerar que esto que está sucediendo, que me está sucediendo, es malo, pero con un amplio espectro o una mirada muy omniabarcante, me puedo llegar a dar cuenta de que ni bueno ni malo, sino que se da el equilibrio, los elementos, todos los elementos se relacionan de forma adecuada. Es decir, por ejemplo, los desastres naturales no serían un desastre, sería algo que tiene que suceder para que todo se reequilibre porque se estaba desajustando. Entra en crisis y se reajusta, que es lo que os decía antes también del modo de producción capitalista y de que las crisis son necesarias. Las desgracias, pues voy a hablar de las guerras por no hablar de lo que está pasando ahora y el motivo por el que yo estoy aquí dando clases. Son necesarias. El conflicto forma parte de la vida. Esto tiene que ser así. Bueno, pues lo que estoy diciendo es que en la alienación filosófica más denuncia que la filosofía también justifica esto. Lo dicho, intenta mostrar y desvelar que esta situación ni es natural, ni es obligatoria, ni es beneficiosa, que quizá eso sea lo más difícil de ver. No es beneficiosa para nadie. Yo digo para nadie, para ningún ser humano, aunque es cierto que parece que el burgués goza de privilegios que el proletario no goza. Es decir, que a primera vista parece que el burgués está bien y que el proletario está mal. Muy pocos están bien y muchos están mal. Yo creo que esos muy pocos también están mal, pero no se dan cuenta de que ellos pasarán a formar parte de la clase proletaria y entonces mientras tenga mi magnífica casa, mi magnífico coche, mis magníficos yates, pensaré que el mundo está bien, pero cuando tenga una crisis económica y lo pierda, ¿qué sucede? Que la gente se suicida. Es decir, es una ficción, vivimos en una ilusión, pues eso, de justicia, de beneficio para todos, y no es cierto. Espero que de alguna manera hayáis conseguido ver o os haya conseguido transmitir que en realidad esta situación es mala para todos. Es mala para todos. Una vez que ya hemos desvelado
a través de las alienaciones sociales, políticas, religiosas, filosóficas, de la superestructura, que la infraestructura, el modo de producción no es el adecuado, pues evidentemente solo nos queda cambiar las cosas. Si esto está mal, veo que está mal y en mi mano está cambiarlo por las características que hemos dicho del sujeto, pues vamos a cambiarlo. ¿Cómo se llama esto? Revolución. Marx llama a la revolución. Os estáis leyendo el Manifiesto Comunista, espero que sea así, y un fantasma recorre Europa. Es el fantasma del comunismo. El Manifiesto Comunista empieza así y termina: proletarios del mundo entero, uníos. Uníos a hacer la revolución y vayamos al comunismo, que como os he dicho es el sistema que liberará a todos los seres humanos y les permitirá realizarse como tales. No seremos enemigos, no tendremos necesidades y será la concordia, la justicia y voy a decir la felicidad. ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, pues a través de 3 fases. Lo digo a grandes rasgos porque en realidad Marx nunca terminó de decir cómo se hacía esto de forma detallada. En el Manifiesto Comunista, en el segundo capítulo, tenéis los pasos que tiene que seguir en la mayor parte de los países, porque cómo se haga la revolución, dice Marx, lo determinará cada país, es decir, vendrá determinado en función de las condiciones de cada país. Tiene que ser a nivel nacional, porque el mercado es global, sin decirlo así. Marx habla de la globalización, os dije que esto se complementaba con la política, que es el socialismo, perdón, es el socialismo científico. Analiza los elementos que intervienen y nos muestra el mecanismo. Bueno, las fases: dictadura del proletariado, fase socialista y fase comunista. La dictadura del proletariado consiste en que los proletarios se hagan con la propiedad de los medios de producción. La fase socialista consistiría en socializarlo todo. Y la fase comunista sería la superación de la fase socialista. Vamos a ver si consigo explicar esto. Dice Marx que el sistema se apoya en la producción que da la clase dominante y la clase dominada. Si rompemos esa lógica, porque por una relación dialéctica, siempre que hay amo, hay esclavo. Recordad, siempre que hay madre, hay hija. Noche, luz. Hombre, mujer. Bueno, eso quiere decir que un elemento no puede existir sin el otro, de ninguna manera. Es decir, que siempre que haya clase dominante, habrá clase dominada. Y en la historia lo que sucede es que esta clase dominada lucha, son las revoluciones, por ejemplo, Revolución Francesa, para dejar de ser dominada. Pero es que entonces lo que sucede es que esa clase se convierte en dominadora. Y eso significa que en cuanto yo domino a alguien. Y lo que dice Marx es que el movimiento de la historia es el movimiento que se da por la lucha de clases. Y la lucha de clases es: yo quiero dejar de estar dominado, pero resulta que oponiéndome a eso, tesis, clase dominante, antítesis, clase dominada, surge una nueva síntesis de una clase que ahora se ha convertido en dominadora. Y por eso tiene alguien que dominar. Bueno, pues esa es la lógica de la historia. Mientras existan las clases, esto no va a cambiar. Otra vez, mientras existan las clases, esas 2 clases hacia las que nos estamos extremando debido a este modo de producción, va a suceder siempre lo mismo. ¿Cómo podemos impedir que esto siga sucediendo? Pues a través de la dictadura del proletariado. ¿Qué va a hacer la dictadura del proletariado? Los proletarios toman el poder y se apropian de los medios de producción.
Si yo rompo así la dinámica, porque si no hay propietarios de los medios de producción, no hay clases sociales. Y si no hay clases sociales, ya no pasará todo lo que se deriva de aquí, todo lo que se deriva de aquí. Por eso el proletario tiene que hacerse con los medios de producción para conseguir socializarlos y a través de la educación conseguir por fin pasar a la fase comunista, aquella en la que todos trabajamos para todos, trabajamos en función de nuestras posibilidades para satisfacer las necesidades de todos y cada uno, pero en función de sus propias necesidades, porque es que en la fase socialista trabajamos para recibir en función de lo que trabajamos. En la fase comunista trabajamos según nuestras capacidades y recibimos según nuestras necesidades. La cuestión es que hemos conseguido romper la lógica del sistema, han desaparecido las clases y con las clases ha desaparecido todo lo demás. La alienación social, la política, la religiosa y la filosófica. Por eso hemos instaurado un sistema en el que el hombre por fin puede mantener una relación adecuada con la naturaleza, satisfacer sus necesidades, no trabajar por un salario, satisfacer sus necesidades y en función de lo que necesita producir, lo producirá. Dejaremos de ser enemigos y dejaremos de ser cosas y mercancías. Eso es lo que propone Marx. Espero que os permita pensar vuestra propia realidad y ser un poco más críticos. Lo que propone Marx no se ha realizado, pero denunció injusticias que yo creo que realmente eran situaciones o son situaciones que no deben darse. Una situación de explotación no parece que sea muy adecuada. ¿Qué sucede? Que es que si hay ricos es porque hay pobres. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? No sé yo si el sistema se va a cambiar en algún momento, no sé yo siquiera si el sistema está equilibrado. Lo que sí que sé es que el comunismo que se instauró en el mundo, que se hizo real en el mundo, no es el comunismo que Marx propuso. Quizá podamos decir por eso que Marx afirmó que él no era marxista. Es una interpretación que estoy haciendo yo. Es cierto que Marx dijo, al morir, le dijo a su yerno, no soy marxista, no puedo decirlo por esto que os estoy diciendo yo, pero se me ocurre que hoy Marx diría, yo no soy marxista. El comunismo que se ha impuesto en el mundo no ha pasado de ser una dictadura y eso no es lo que Marx propuso. La dictadura del proletariado tenía que ser transitoria. No nos quedábamos en una dictadura, sino que nos quedábamos en el comunismo. Hasta aquí, fin de la antropología de Marx. Espero que veáis bien las relaciones, espero que este esquema, como todos los míos, os sirva para estructurar bien el tema. Lo que no hayáis entendido bien o no terminéis de entender, acudir por favor a los textos que allí está desarrollado. Y simplemente, otra vez, las partes y la relación entre las partes formando un sistema unitario. Si además os sirve para pensar, me doy por plenamente satisfecha. Nos vemos en el próximo vídeo.